corresponde a dos personas, entonces vamos a poder registrar dos funcionarios y a la par vamos a poder registrar dos usuarios. Me le agrego, por el momento no va a estar, será solamente para la práctica. Entonces esto vamos a colocarle activo, activo, vamos a entrecruzar con el funcionario 1, con un grupo correspondiente. Sucursales también necesitamos registrar. Una sucursal que ustedes quieran inventar. El nombre de la sucursal, por ejemplo, Casa Matriz. La dirección, el correo. En este caso, el estado es lo que vamos a necesitar también activar. La dirección, calle San Roque, correo casa matriz, @gmail.com, 091000000. Ubicación, vamos a colocar nada más X y por el momento, con ese formato. En cuanto a imagen, también vamos a mantener vacío. Estos datos sí para poder diferenciar. Y luego una sucursal 2 también. Vamos a trabajar para la misma empresa, vamos a colocarle el mismo root. Bien, pues, están en la misma ubicación al final. Gmail.com. Y vamos a agregar nosotros en nuestro caso 3 sucursales para las prácticas. Una vez que carguen todos estos datos hasta la tabla usuarios, vamos a iniciar con nuestra consulta. Más bien dicho, nuestra vista. Nuestra vista va a estar compuesta por lo siguiente. Vamos a capturar todos los datos de la tabla de usuarios bajo la denominación U. Entonces vamos a utilizar esta sintaxis. Select U asterisco from usuarios U. Entonces de la tabla de usuarios va a traer por completo todos los registros que encuentre sin distinción. Esto vamos a entrecruzar con nuestra tabla funcionarios, a la cual le vamos a asignar un alias que va a ser la letra F. De la tabla funcionarios vamos a comparar, o vamos a decirle dónde se cumple la siguiente condición: que el código de funcionario que se encuentra en la tabla funcionarios sea igual al código de funcionario que se encuentra en la tabla usuarios. La comparación se realiza entonces de la siguiente manera: f.idfun es igual a u.idfun. Este código hace referencia a lo que se encuentra en la tabla usuarios. Este bloque de código hace referencia a lo que se encuentra en la tabla funcionarios. También vamos a entrecruzar con la tabla cargos, al cual le vamos a asignar un alias C, donde el código de cargo que se encuentra en la tabla cargos sea igual al código de cargo que se encuentra en la tabla funcionarios. Esto vamos a entrecruzar con la tabla personas, bajo el alias P, donde se cumple la siguiente condición: el código de personas de la tabla personas sea igual al código de persona de la tabla funcionarios. El código de persona que se encuentra en la tabla personas, porque está bajo el alias P, sea igual al código de persona que se encuentra en la tabla funcionarios. Esto vamos a entrecruzar con la tabla ciudades. Ciu vamos a utilizar para su alias, donde ciu.id ciu, que vendría a ser el código de ciudad,
que se encuentra en la tabla ciudades sea igual al código de ciudad que se encuentra en la tabla personas. La misma vamos a entrecruzar con la tabla países. PA vamos a utilizar para el alias de países, donde el código de país que se encuentra en la tabla países sea igual al código de país que se encuentra en la tabla ciudades. De esta manera. Lo mismo vamos a ir entrecruzando con la tabla de estados civiles. Bajo el alias S, donde S punto, el código de estado civil, la clave primaria de estado civil, sea igual, que se encuentra en la tabla de estados civiles, sea igual al código de estado civil que se encuentra en la tabla personas. E.IDS. Lo mismo vamos a entrecruzar con géneros. Bajo el alias G, donde el código de género que está en la tabla géneros sea igual al código de géneros que se encuentra en la tabla personas. Ahora vamos a entrecruzar con la tabla sucursales. Bajo el alias S, donde el código de sucursal que se encuentra en la tabla sucursales sea igual al código de sucursal que se encuentra en la tabla usuarios. ¿Alguna duda hasta este punto? No, no, profe. Bueno, y ya tenemos entonces los datos de la tabla usuarios, funcionarios, cargos, también de nuestra tabla personas, ciudades, países, estados civiles, géneros y sucursales. Todo esto vamos a hacer un solo asterisco from. En caso de que nosotros aquí no coloquemos de qué tabla exactamente queremos, va a entrecruzar toditos los datos, toditos los campos. Pero no vamos a poder aún almacenar esto en una vista a causa de que hay campos que se repiten y aparte hay códigos, más bien, los casos en donde se comparten los códigos al entrecruzar ya los dos tablas ya no nos va a permitir porque utilizan la misma denominación en los dos, en la tabla usuarios y en la tabla funcionarios, por ejemplo, el código de funcionario. En los dos está escrito de la misma manera que es ID pum. Por eso nada más que solamente de usuarios vamos a capturar todo y en las demás tablas vamos a ir especificando. De la tabla funcionarios, lo que el resto no nos interesa por decirlo. De la tabla cargos solamente la descripción. De esta manera. Entonces de la tabla funcionarios solamente el código de cargos. ¿Por qué? Porque dicho código de funcionario ya se encuentra aquí dentro de la tabla usuarios. Si hacemos el asterisco from usuarios ya tenemos acceso al código de funcionario. Retrocediendo, me faltó aquí una tabla más, que es la tabla de grupos. Entonces vamos a entrecruzar todo esto con la tabla de grupos bajo el alias gr, donde el código de grupo de la tabla de grupos sea igual al código de grupo de la tabla de usuarios. Continuando aquí, entonces ya tenemos el cargo, el código de cargo, la descripción de dicho cargo. Para la tabla. Bueno, continuando aquí con usuarios. Usuarios se entrecruza directamente con funcionarios, con grupos y sucursales. Entonces nuestra siguiente consulta va a ser para grupos. gr.group.descript. Solamente la descripción del grupo necesitamos nosotros. Para la sucursal solamente necesitamos, o más bien dicho, necesitamos el RUC, el nombre, puede ir uno al lado de otro, el nombre, la dirección, el celular, el correo, entre otros datos. Vamos a ver qué otro dato es relevante de las sucursales. El RUC, nombre, dirección, correo celular, ubicación,
ubicación, subimagen, porque vamos a utilizar la URL de la imagen para poder visualizar también a nivel interfaz esos datos. Bueno, si le pueden ir agregando mientras tanto de esto, para después continuar con la explicación, sí. ¿O hay alguna duda hasta ese punto mientras tanto? ¿Se ve la pantalla o el mensaje? Disculpe. Bueno, respondiendo a la consulta de Víctor, en cuanto a la base de datos, estamos creando, más bien dicho, estamos agregando ahora mismo la sintaxis y posterior a esto vamos a crear una vista en base a esta consulta que estamos realizando. Voy a ir guardando esto, contrato, hoy es el 27. Sería esta sintaxis a nivel base de datos, por el momento. Dale. Profe, todo Sí. eso tenemos que ejecutar, ¿verdad? Por el momento, bueno, pueden ejecutar y probar si ya les trae resultados. Yo Si probé no me ningún resultado no sale te trae. ¿Sí? en la línea 14, yo en sucursales, no sé qué pasa. No existe la columna ID sub, dice. Ya, estás comparando la letra S con la letra U. Eh, sí, así le puse, ¿verdad? En sucursales, bueno, puedes hacer primero un solo asterisco from usuarios
y verificar si el campo coincide, si es ID suc. Y lo mismo para la tabla sucursales, si coinciden el nombre de los campos. Es guión bajo directo sin espacio, todo en minúscula. En, ejecutamos el usuario, profe, no el select from usuarios. Ya está completo acá en los campos. Ah, sí, o sea, a mí lo que me falta es el ID SUC, no sé No, por qué. o sea, no está lo acá en No, en no, la no está tabla. lo. Bueno, No. ahí le puede aplicar lo siguiente. Eso fue realmente parte que le habíamos agregado posterior luego a nuestro diseño inicial. Alter table, usuarios, ID column, ID sub, referencias, perdón, el tipo de dato integer, referencias sucursales, entre paréntesis ID sub. Sería cuestión de agregar, ejecutarle esto primero y allí te va a permitir. Ese ya ejecuté ya ese, profe. Ahora creo que pruebo otra vez. Sí, Profe, una consulta. sí. O sea, yo al ejecutar no me trae ningún error, pero me trae mi tabla vacía. Te trae completamente vacío O aquí. sea, los campos vacíos, exactamente. Ya, voy a tener descargado todas las tablas que mencionan O sea, aquí. las que mencionaste, sí, no sé si me pasé alguna. A ver. Eh, grupos, sucursales, géneros, Sí, estados grupos. civiles. Grupos no te veo. Ese sí no Sí, puse. bueno. Grupos y después ese dato actualizar en usuarios también. Ok. El ID group. ¿Qué le creaste en la descripción de grupo por los dos? Sí. Desarrolladores y recepcionistas, creo que puse a modo de Ok. ejemplo. Después podemos hacer algunas pruebitas así de, por ejemplo, migrar todos los datos de una, o sea, desde la a nivel programación, migrar los datos de una base de datos a otra. Profe, a mí también me trae vacío. Vacío. Toditas las tablas tenés cargadas, ¿verdad? Sí, todas las tablas tengo cargadas. Sí. Usuarios, por ejemplo, está cargado acá los tres últimos, que sería funcionario, grupo y sucursales. No, profe. Ah, bueno. Ahí intenta cargarle el registro y si no te permite, te va a notificar luego desde qué tabla, que no existe el registro en tal tabla, si es que es. Pero si te permite, directo después vuelves a probar nomás la consulta. O sea, cargar datos en la tabla funcionarios, Sí, y actualizar sucursal y y eso, ¿verdad? añadir. Sí, que todas esas tablas estén cargadas y después en la tabla de usuarios colocar el código correspondiente. Ya sea un Ah, código bueno. 1 o código 2. Acá no, bueno, acá lo que sí importa es no repetir el código del funcionario para que un funcionario no tenga dos usuarios. Se puede también, pero no
no conviene tanto por decirlo por una parte. Está preparada el diseño para permitir eso, solo que no es lo ideal. Al menos para iniciar así las prácticas y ver si es que está haciendo bien las consultas y todo eso. Más adelante, si ustedes quieren habilitar eso, tampoco hay problema. Bueno, mientras le agregan toda esa consulta, vuelvo en un minutito. ¿Ya les trae los registros cargados allí o todavía? No, bro, yo ya le cargué todo ya. O sea, ahora que justo el from usuarios ya me aparecía, pero cuando ejecuto el otro no me aparece nada. Ya tenés cargados los tres datos, ¿verdad? Funcionarios, grupos y sucursales aquí. Sí, bro, ya tengo todo ya. Pero al entrecruzar esto, no te trae resultados. No, no me trae, bro. ¿Tenés manera de compartir tu pantalla un rato? No, porque yo estoy en mi celular. No sé si quieres que le saque foto o algo. Sí, igual. Em, a ver, para la foto, podemos ir viendo tabla por tabla. La primera tabla usuarios, luego de usuarios, funcionarios, si tenés registros, para visualizar nomás. En funcionarios, por ejemplo, tenés acá código de persona y código de cargo también, ¿verdad? ¿Qué pasó, bro? ¿Funcionarios qué? En la tabla funcionarios tenés cargados los campos persona y cargo. Sí, sí, tengo, bro. Así, sí tengo. Está cargado ahí. Sí, está. Bueno, en la siguiente tabla cargos tenés registros cargados, ¿verdad? Con los códigos que utilizaste dentro de funcionarios. Eh, de cargos.
¿Un funcionario vos usaste cargo uno y 2 o solamente uno o solamente 2? Simplemente mi pregunta es si eso está cargado en la tabla cargos. Sí, estaba pero Bueno, la siguiente tabla, personas. Tabla personas, tenés cargado los campos en ciudad, estado civil y género, ¿verdad? eh, ciudad, Código de ciudad, código de estado civil y código de género. Los tres tenés cargado. no, ahí lo que no tengo estado civil Bu- y género. Es lo que Bueno, me falta, carga. ¿verdad? Sí, todas las tablas, todos los campos referenciados tienen que estar cargados para que el entrecruce acá funcione. Bueno, bro, voy a completar todo y ver. Bueno, el compañero ahí creo que se ve mejor, David. Profe, ¿se puede ver los datos que tiene la tabla de sucursales? Pues esa tabla yo no creé por lo visto. Por favor. ¿Querés ver los tipos de datos, la sintaxis en sí o Sería los campos más que nada nomás, profe, los nombres de cada campo para poder crear, bueno, sin no es mucha molestia. Profe, ahora ya ejecuté, ya me trae los datos. ya te trae todo? Bueno, Sí, ya me trae todo ya. este va a ser integer primary key para el otro compañero. Mientras le va agregando eso. Charter Bearing vos podés traducir por varchar nomás también. Profe, Hasta ahí faltó algo, alguna consulta. sí, profe. Sí, Viste que yo en mi tabla de sucursales, en vez de poner, viste que en una parte pusimos ubicación, yo puse, o sea, tipo de mal y puse unicación. Eso es como puedo puedes cambiar. ejecutarle directo un alter table, drop column, perdón, la tabla de sucursales. Drop column, el nombre de tu columna. Y después volver a agregarle nomás. Varchar, por ejemplo.
El compañero que no tenía la tabla de sucursales ya le pudo agregar. Sí, ya agregué, profe. Ahora estoy agregando el campo en la tabla Usuarios. de usuarios. Perfecto. Profe, sería alter table usuario add column y de sucursal referencias sucursales, ¿verdad? Sí, esta síntesis que está aquí abajo. Selección, alter- ¿Qué le pudiste volver a agregar el de su ubicación? Estoy viendo. Sería eliminando y volviendo a crear. De que había Sí, una sí, síntesis, sí, ya está, había ya una está. síntesis también, dale. Un operador que alteraba ya el nombre del campo directo, pero no me estoy acordando. Bueno, acá está sucursal imagen. Esos datos estaríamos capturando de sucursales. En la siguiente tabla que va entrecruzando entre funcionarios. En la tabla funcionarios con los cargos, y luego de la tabla grupos y sucursales que son de manera directa. Continuando con los funcionarios vendría a ser el entrecruce con personas. La tabla personas, los datos que queremos capturar van a ser el RUC, el número de cédula, el nombre, el apellido, la dirección, el correo, la fecha de nacimiento. Recuerden que todos los datos que almacenemos nosotros en esta vista, vamos a directamente crearle una variable de sesión y directamente allí vamos a estar almacenando dentro de variable de sesión para poder utilizar en donde corresponda. Es cierto, no todos los datos vamos a estar utilizando siempre, pero alguno que otro tal vez sí, y quizás en algunos módulos más adelante sean necesarios también. Entonces por eso hacemos nomás ya una vista bien completita de lo que sería para nuestros usuarios. El código de la ciudad, el código del estado civil, el código del género. Los datos estamos capturando en nuestra tabla personas. Aparte,
Iniciando con los entrecruces con la tabla personas. De la tabla ciudades, vamos a capturar el código de país y la descripción de la ciudad. Ciu.descript. Entonces, en nuestra tabla países, vamos a capturar la descripción del país, país descript, el gentilicio, visualizar bien el nombre exacto para no cometer errores. La descripción del país, el gentilicio, también el código del país, código, esos datos. De la tabla de estados civiles, solamente la descripción del estado civil. De la tabla géneros, solamente la descripción del género. Y esos serían todas las tablas, todos los datos que vamos a estar capturando en nuestra consulta. Realizamos, vemos si es que nos trae todos los datos, todos los campos bien cargados con lo que necesitamos. Una vez que tenemos todo esto, toda esta consulta generada, le vamos a anteponer la sintaxis create o replace. Lo de replace ya es costumbre nada más. Create o replace view v-usuarios as, es decir, en base a la siguiente consulta, y allí va a generar select tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ejecutamos todo esto y volvemos a comprobar si quedó almacenado en nuestra vista. Select asterisco from v-usuarios. Efectivamente vamos a poder visualizar los datos que necesitamos. Si pueden hacer eso mientras, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguien que está realizando vistas por primera vez? En grupos, en desarrolladores y recepcionistas. Para la práctica. Ustedes pueden agregar también si quieren otro registro, no hay problema en eso. Solamente a modo de ejemplo estoy dando lo de desarrolladores y recepcionistas. Profe, para poder hacer en la parte de auditoría para la fecha, ¿cómo era que se hacía? Se hacía Con la insert, ¿Cómo? con el insert para poder poner aparte del registro el usuario que cargó la hora. Sí, insert into países, por ejemplo. ID país, voy a ponerle valor 100 para el ejemplo. Y 11. Auditoría. Suponiendo que le pusiste todavía los otros campos, sería así. En inserción, una barra, que concatenamos ahí con la función. En este caso, como va a ser manual, le ponemos inmediatamente el nombre del usuario barra. Y la hora sería no. Vale. Concatenado con el no. Entonces va a capturar la hora exacta, el momento exacto. Y a nivel registro va a figurar así. Inserción, el usuario y allí la fecha y la hora. Ya, perfecto. Gracias, profe. Dale.
Profe, ¿será que puedes Sí, ejecutar otra vez eso es lo que hicimos? Porque yo tengo campo vacío, por ejemplo, ubicación, sububicación y subimagen. No sé por qué. O no sé si tiene que ir sí. vacío. Por el momento están todavía vacíos. Ubicación puedo ponerle X si quieres. Pero el de imagen, por ejemplo, como va a estar referenciado desde el proyecto, después vamos a estar actualizando ese campo. Y el otro, el de ubicación, está nomás como X y todavía por el momento. Por ahí si querés completarle eso desde la tabla sucursales. Estos dos. Ah, ok. Para que no Voy a esté ver. vacío nomás. Pero no va a afectar todavía por el momento. Acá el de imagen dejamos mientras así para después explicar el por qué va a estar ese nombre. Y lo mismo para la imagen del usuario. Esa parte vamos a ser interactuando con la interfaz. ¿Alguna otra duda hasta ese punto? Y si actualizo, profe, ¿cómo sería? Señor, Si actualizo mediante un ¿cómo? update. ¿En cómo? Si actualizo mediante un update en la parte de auditoría. Ah, sí, es que vos, sí, se puede también. Le das una update, ahí dice set auditoría, es igual a, bueno, ese cuál es, no sé si vas a necesitar. Ahora para nuestra práctica puedes hacerle directo ahí, esa misma sintaxis. Y si no querés ponerle el word y querés afectarle a todito, ahí nomás directamente. Entonces a todito ya le va a afectar con la misma hora y todo eso. Si es que ahora mismo está así vacío y te lo por decirlo. Y ahora mismo está todo vacío. Sí, entonces puedes ejecutarle este así. Ahora si es un solo registro en específico, le colocas el ID país es igual a uno 2 3 o si son 2 3 nomás lo que querés tocar y no el resto, 1,2,3. Entonces solamente te va a tocar el uno 2 y el 3. Si son toditos, hasta el no, y con eso ya te va ya a funcionar. Profe, Señor, ¿puedes alzar un chiquitito más? Un sí, poquito más, un ratito, ¿no? Ahí está, profe, gracias. dale. Estamos hasta ahí. Bueno, una vez que creen la vista, prueban C asterisco from B-usuarios. La sintaxis o el nombre que le hayan utilizado aquí. Posterior a eso, desde nuestra programación vamos a agregar dentro de nuestro archivo sesión, sesión.php. Allí vamos a agregar todos esos campos que le añadimos a la vista. Hasta, más bien dicho, hasta que cargo, grupo funcionario sucursal. Hasta sucursal ya tenemos. Entonces, a partir de cargos. Bueno, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Se le pueden agregar todos esos con la misma, con el mismo formato que los anteriores. Variable de sesión, cargo de descripción. Bueno, ID cargo, extrayendo de resultados ID card. Y acá nuestra consulta ya no va a ser usuarios, va a ser vista usuarios, v-usuarios. En la vista es que tenemos, hasta aquí tenemos en la tabla de usuarios directamente, pero de aquí para abajo solamente tenemos en la vista. ¿Se entiende esa parte? Aquí vamos a alterar la vista, es la que vamos a utilizar, v-usuarios, y a partir de ID cargo para abajo completo todos los campos de nuestra vista. Los primeros serían de la tabla, ¿de dónde estarían estirando eso, profe? Los primeros registros de uso login, uso imagen, grupo funcionario. Todo esto va a estar estirando la misma vista, solo que como en la práctica ya le agregamos, ya no va a hacer falta volver A tipear. a tipear. Ah, ya. Pero todito, completito esto está todito en la sintaxis de nuestra vista. Si realizan el usuarios, van a ver el código usuario, el login, la imagen, el código funcionario, grupo y sucursal. Hasta ahí está todito luego en la tabla usuarios, que es la principal de donde hacemos la consulta. Por eso hacemos usuarios U y aquí U punto asterisco para que traiga todos los campos nomás. Podemos también hacer manual, ID usu, en U.usu login, U.usu contraseña, U.usu imagen, U.estado, U.id fun, también U.id group, que sería el grupo, y la sucursal, ID sub. También pueden hacer de esta manera. También sería hasta ahí. Pueden hacer también de esta manera o directamente para no tener que tipear todos estos campos con el asterisco nomás, U punto asterisco. De las dos formas les va a generar la sintaxis de esta forma. El login, contraseña completito. También el campo de auditoría. Y en la práctica, como ya le habíamos agregado previamente, nomás lo que mencioné que desde cargos para abajo. El único que vamos a estar obviando desde las variables de sesión es la auditoría de la tabla de usuarios.
Profe, ¿cómo hiciste para tipear así de rápido? ¿O cómo hiciste? Em, Te iba a decir macana, con una aplicación de mecanografía que practiqué, no, mentira. El, Vos vas seleccionando, vos tenés NetBeans también. Sí, profe. Bueno, con el NetBeans, lo primero que hice fue dirigirme acá en la parte de la síntesis de la vista. Te colocas ahí y le copias todito. O sea que, vamos a ser sinceros, desde acá, desde f.id card, selecciona todo eso hasta donde necesitas, copias eso y pegas aquí en la parte de abajo del NetBeans o en algún punto. Ahí te va a traer todos los campos. Y después, con doble clic, seleccionas el primero. Y los siguientes presionas primero Control Shift. Mantienes presionado Control Shift y con doble clic vas seleccionando los demás. Por ejemplo, ahí seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a mantener en 10. Si querés deseleccionar, volvés a hacerle nomás doble clic sobre el mismo. Bueno, con estos 10 vamos a hacer la prueba. Control C, copias allí y luego de la última línea replicas. Para replicar es Control Shift y flechita abajo. O sea, tenés que estar posicionado en esta línea y flechita abajo. Le agregas eso 10 veces también. Es que vas a hacer de a 10. En 28 y en total de lo que al menos yo le agregué. 6, 7, 8, 9, 10. Allí volvés a hacer lo mismo, o sea, Control Shift. La primera vez sin el Control Shift y el resto de los casos con el Control Shift. Genera un cursor más entonces. Pegas eso y sin soltar tu control vas moviendo a la derecha hasta llegar al inicio del nombre de la variable. Y ahí sí nuevamente Control Shift, seleccionas eso y pegas nomás directo. O sea, para que reemplace con ese proceso. Y ahí, por ejemplo, si ustedes decir van a cambiarle el nombre de la variable guión bajo sesión, entonces en base a ese cursor a su posición le va agregando el nombre. La combinación sería Control Shift que es para tener varios cursores y haciéndole clic. ¿Cómo era para duplicar esa línea, profe? Sesión. Para duplicar la línea vos te posicionas allí y presionas Control Shift, flechita abajo Ah, ok, o ok. arriba, dependiendo. Solo que si le pones arriba te va a llevar el cursor abajo y Ya, tiene ya, el ya. mismo efecto. Dale, gracias, profe. Dale. Por ejemplo, bueno, eso después no, para no confundir, para no mezclar tanto. ¿Alguien en el grupo realmente llegó a hacer un curso de mecanografía o no? O usando la máquina nomás ya aprendimos el tipeo, la ubicación, todo eso. Yo hice mecanografía, pero hija de puta, en el 2012, 2013 por ahí, güey. Septiembre. La Hace tiempo. facilidad también. Ahora con el tema de la ubicación lo que facilita mucho es el Eso teclado sí. QWERTY. Sí, El pero yo tengo teclado, un problema. O sí, sea, se me quedó eso, pero con la sí. mano derecha sí, pero con la mano izquierda se me dificulta. Porque tengo un Ah, problema. O sea, tipo, ah, parte del dedo no está completo.
y tipo no alcanza cierta parte. Ah, ya, ya. O sea, en Ahí ese lo- entonces estaba completa mi mano. Accidente laboral, Algo así. ya. Lo que ayudó mucho también con el tema de memorizar, al menos a la gente que ahora, a los niños que están creciendo, por decirlo, es que todos los celulares con su teclado QWERTY ahí ya medio se memorizan. Pero igual, Dependiendo del idioma del teclado que utilizan, sí. realmente. Ahí ya le juega bastante. en- con el tema este de la programación, lo que es complicado encontrar la node así con el teclado que traiga por lo menos el del menor que y mayor que ya así de manera directa para usar. Ah, sí, a ver, no tiene que buscar por parte otra vez. No le pilla. Sí, Así, después la llave, el corchete. Eso que vienen para gamers y que oculto y tal, porque casi no se usa. En teoría. Profe, ¿será que puede explicar ahora? Porque no sé ni qué es lo que dice todo. ¿Verdad? Sí. Eh, lo primero, el primer paso, te vas en tu vista. Esa parte ya tenés. No. Sí, esa parte ya tengo todo ya. La parte para pegar nomás lo que ya. O sea, copiar y pegar. Sí, tiene que coincidir la cantidad de campos. Sí o sí. En varía, por ejemplo, un decirte vos copiaste acá 3 e intentás pegar en 2 te va a suceder esto. Que te pega más de varias veces. Entonces sí o sí tiene que coincidir la cantidad de campos. El último, bueno, dependiendo de cuántas, vamos a copiar 4 nomás ya para el ejemplo, poniendo que son 4. Seleccionar los 4, control shift. Esta parte así sí te funcionó, ¿verdad? Para la Eh, selección. sí, profe. No funcionó. Ya, ¿cuántos copiaste en total? Es 22. 22. Bueno, copias los 22, ¿verdad? Y el último le replicas 22 veces también. Sí, En eso mi ya, eso caso, ya también. 2, 3, 4. Por acá no usaste control C, control V otra vez, sino directo control shift, flechita abajo para replicar. Sí, profe. ¿Cómo va a ser? Eh, Porque si hacemos con el control C, control V, queda en la memoria ese copy Sí, paste, sí, no sí. queda Sí, la sí, anterior. sí. Suponiendo que eran 4, entonces seleccionas esa cantidad de veces y pegas allí. Seleccionas y pegas directamente allí. Ahí, Ah, sí, profe. Ahora ya me.